Lectura crítica con Edgar Soler. Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos con nuestra proyección sobre la lectura crítica y en este caso vamos a hablar, a discurrir sobre los niveles de lectura, los enfoques que hay que tener en cuenta para poder comprender esa lectura y los niveles de proyección, o sea, los enfoques que hay, los enfoques que en una oportunidad hablábamos de ellos, que era el enfoque lingüístico, por un lado, y por el otro el psicolingüístico y el sociocultural. Nos vamos a detener un poco más en ello. Entonces, básicamente también vamos a entrar en lo que se refiere a la comprensión lectora, que es uno de los fundamentos necesarios para entender y comprender los niveles de lectura. Bien, cuando uno está frente a un texto, hay que entender que hay una interacción básica entre lo que es el lector y el texto, es decir, el sujeto, que es el que habla, y el objeto, que es el texto. Por lo tanto, también hay niveles del texto, hay diferentes niveles de texto. De esta manera, cuando un estudiante o cuando en la escuela vemos diferentes niveles que se observan, como son el nivel de primaria, el nivel de secundaria y luego el paso hacia la universidad. Todo se hace en base a lecturas de textos escritos. Es decir, la primera condición que debe tener un estudiante y un profesor también, indudablemente es una relación recíproca, es que tenemos que saber qué es la lectura, en qué consiste la lectura. Y por eso, cuando uno, el maestro o la escuela, orienta en el sentido de ¿para qué sirve la lectura? ¿Qué es lo que nos trae la lectura a nosotros? ¿Cuál es la instrucción o la comprensión de ella? ¿Qué nos genera? Entonces ahí está la situación más complicada, porque la lectura es difícil, no es fácil leer, hay diferentes textos, hay diferentes formas de leer y de eso se trata la exposición de hoy. Entonces los niveles de lectura, cuando un estudiante ve una lectura, lo lee literalmente. Y literalmente consiste en el enfoque que hay que introducirlo de inmediato. El maestro y el estudiante. ¿Qué es lo vital dentro de una lectura literal? Dentro de una lectura literal, lo básico es lo que dice, lo que significa ahí, lo que está ahí dentro del texto. No hay que ir a otra parte. Lo literal, lo que está ahí. Entonces, lo que está ahí es la idea basada en el texto que usted está leyendo. Ese es el nivel literal, que es muy sencillo porque son textos básicos en el sentido de que se le pregunta cuáles son los personajes que están involucrados en el pequeño texto que usted está leyendo, en qué tiempo y en qué modo se está realizando. Es decir, nosotros podemos en el aspecto literal hacer un análisis un poco profundo, en el sentido de parafrasear, es decir, decir lo que está ahí en el texto con otras palabras. Un ejemplo sencillo para que entendamos lo que estoy diciendo. El que madruga, Dios lo ayuda. Entonces, una forma de parafrasear quiere decir que Dios ayuda a quien más temprano se levanta. Es decir, es parafrasear. Con el mismo texto, usted puede hacer eso en la parte literal. En ese sentido viene el enfoque. ¿Cuál es el enfoque? Como es atrapar el código, cuando uno está leyendo lo que hace es buscar el código que está por fuera de uno. Por eso lo más importante en todo es el lector, no tanto el texto, sino el lector. ¿Qué tengo yo para poder atrapar ese código? Ahí viene el nivel primario, donde le van enseñando a usted cómo se va realizando la estructura, la oración, qué significa la idea central o la idea principal, porque la palabra idea quiere decir formar, ¿no? Formar un concepto, un raciocinio, una idea que profundiza para decirnos qué es lo más relevante y qué es lo que no tiene tanta relevancia. Ese es el sentido literal. Y la condición para que un profesor y un estudiante entiendan eso es que ahí se está analizando los signos de puntuación, las oraciones, la estructura, cómo está relacionado el texto, y esa es la parte literal. Porque el siguiente paso es un poco más complicado, porque es lo inferencial. Lo inferencial es ya
el aspecto psicolingüístico, es decir, qué tanto de lo que hay dentro del texto yo conozco y soy capaz de relacionarlo, porque no se trata nomás de leer literalmente, sino ya entra a inferir, que es relacionar la secuencia, las ideas, la introducción, el desarrollo de ese texto, ese pequeño texto. Pero aquí hago una aclaración. Leer en forma literaria, o sea, un texto, no le da la significación a usted para poder entender otros textos. Estamos hablando de un texto donde le están diciendo narre, describa, diga, y de esa manera usted puede observar que no le da el aval para analizar otros textos diferentes, otros textos distintos, ya sea de biología, de naturales, de matemáticas, porque si bien es cierto, usted sabe leer, porque la idea es que el niño aprenda a leer, que aprenda a leer literalmente, pero también leer lo que está detrás de eso, del texto. Y ahí es donde viene la parte psicolingüística, es decir, qué tanto me afecta a mí, qué tanto yo conozco eso, qué análisis previos tengo, cómo ha sido el desarrollo mismo mío como niño cuando yo llego a la escuela. Ahí viene la parte sociocultural, es decir, no todo el mundo por eso lee igual, porque no todo el mundo interpreta, ¿no? En la primera parte estamos identificando, ¿sí? Ya en la segunda parte estamos interpretando, que es una condición supremamente difícil. O sea, tiene unas condiciones necesarias, sin las cuales no, condiciones sine qua non, sin la cual usted no puede seguir adelante. Primero, el nivel de lectura que se debe realizar en los colegios hasta el tercero primaria es que el niño sepa leer literalmente. Eso es el ejercicio. Lo bonito de todo esto es que uno puede enseñar esto, porque es leer para comprender, entender y aprender. Entonces el lío grande es cómo comprendo y cómo aprendo. Ahí viene la relación de la comprensión lectora. Y es donde fallamos en los proyectos lectores, porque en los proyectos lectores creemos que todo el mundo está leyendo, porque sabe leer, entonces puede leer en otros discursos, en otras áreas. Entonces, el siguiente paso es la lectura crítica. Cuando usted ya ha hecho la parte literal, la inferencial, entonces entra a lo creativo, a la metacognición, ir más allá. Y ahí viene el aspecto sociocultural. Es decir, como la lectura es a un acto social, porque usted está leyendo realidades, está leyendo, o sea, usted solamente lo está aprendiendo a leer en las escuelas para poder pasar una materia o para ser mejor en una que otra. No, usted lo que está aprendiendo es hacer lecturas de su propia realidad. O sea, ser crítico de lo que usted y de la información que usted le está llegando, procesarla, porque de nada sirve que usted vaya a la escuela para dar buenas notas, para decir que lee bien, pero también no solamente leer, sino que ya tiene que empezar a saber escribir. Por eso cuando usted llega a quinto primaria, usted ya debe expresarse oralmente, pero también tiene que hacer escritos, porque los textos le están diciendo cuál es la idea central, qué es lo relevante, qué es lo complementario, cómo se relacionan las ideas, y usted eso mismo tiene que llevarlo al escrito, porque por eso nos cuesta. Sabemos leer un poco, pero no sabemos escribir mucho. Nos cuesta escribir y ahí está el texto. Entonces, una de las condiciones básicas para que uno entienda es que la lectura es compleja. Y los profesores, nosotros los maestros, tenemos que saber los enfoques que son aplicables a la lectura, los niveles de lectura que existen, que están ahí, y que los textos también tienen niveles. Tienen micro, macro y super. O sea, hay textos que fácilmente tú los puedes identificar, puedes relacionarlos, puedes comprenderlos. Hay otros textos donde usted se necesita más agudeza, mucho más implicación. Y hay textos donde ya son textos universitarios, donde ya le dan un texto y lo comparan con otro. O sea, ahí le entregan los libros, le entregan el material y dicen, bueno, aquí hay esto, usted lea, compare y deduzca. Esa es la lectura crítica que se debe hacer en todos los aspectos, primaria, secundaria, universitaria y de investigación. Lectura crítica con Edgar Soler.